Si tú puedes calcular los 3 tiempos que tenemos en el día, ¿cuánto tiempo sería? Y si tuviéramos que nosotros dedicarlo al Señor, tenemos tiempo para todo. 24 horas tiene el día. ¿Cuánto tiempo tú trabajas, si es que trabajas? ¿Cuánto tiempo tú desayunas, si es que desayunas también? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hay para Dios? ¿Sabes? Una cosa que pude entender. El hombre siempre espera muchas cosas de Dios. El hombre está acostumbrado, y no es malo esperar en Dios. No es malo esperar que Dios me bendiga. No es malo esperar que Dios me favorezca, que Dios me escuche, que Dios me bendiga, que Dios me dé protección, que Dios me supla mis necesidades. Y eso es lo que nosotros siempre como personas o como creyentes siempre estamos esperando algo de Dios. Y cada vez que usted se acerca a hablar con Dios y siempre le está pidiendo algo, y siempre tiene peticiones y una lista de cosas que pedirle a Dios. Pero usted sabía que también Dios espera mucho de nosotros. ¡Gloria a Dios! Dios espera mucho de nosotros. Este año 2021 que acaba de terminar, prácticamente yo lo tengo ya terminado este año. Dios esperó tantas cosas de usted. Dios esperó tantas cosas de nosotros. Y hay cosas que todavía nosotros seguimos esperando de Dios. Y a veces hasta reclamamos: Señor, tú sabes que yo tengo derecho que tú me bendigas. Señor, tengo derecho, y tengo derecho que tú me des. Señor, tengo derecho a reclamar, y que tienes que darme esto. Bendíceme, Señor, y que si no me bendices. Y a veces hasta cuando nos enojamos y ya no queremos orar, y como que de pronto ya no oramos como conviene, como antes, porque supuestamente estamos desanimados porque Dios no está haciendo las cosas que yo espero que Dios haga por mí. Y creemos que Dios es como una lámpara de Aladino, que hay que sobarlo 3 veces y que Él tiene que responder y hacer las cosas que yo le digo. Pero Dios no es el muñeco. No. Dios es Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es Dios, Señor de señores. Amén. Aleluya. Dios es el que supuestamente vino a tu corazón y está entronado en tu corazón. Durante 21 años yo entroné mi vida, mi yo, a mí mismo, para vivir como yo quiero, a mi manera, y hacer las cosas a mi manera. Yo me entroné a mí mismo, el egoísmo, el yo del ego personal. Pero llegó un día Jesucristo y tuvo que hacer un golpe de estado aquí. ¿Me entienden? Y tuve que dejar que Jesucristo gobernara mi vida. Y yo tenía que hacerme a un lado para poder decir, como dijo el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo. Porque mientras tu ego está reinando en tu corazón y en tu vida, entonces estás reinando tú. Estás gobernando tú. Estás haciendo las cosas a tu manera y como tú quieres. Y encima de eso, tú no quieres que nadie te diga cómo tienes que hacer las cosas. Peor. Dice: no, yo no quiero que nadie me diga a mí lo que tengo que hacer o cómo tengo que hacer las cosas. Aquí mando yo, soy yo mismo soy. Que nadie te diga: hermano, y te tienes que orar. A mí no tiene nadie que decirme que tengo que orar. Y hasta nos enojamos si alguien nos dice algo para nuestro bien. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que están como que le dices algo para su bien y explotan? ¿Y saben cuál es esa señal? Que no están orando, que no tienen intimidad con Dios, que no tienen un secreto con Dios. Y si lo hace una hermana: pero si yo oro, pastor. Tú oras, pero tus frutos dicen otra cosa. Gloria a Dios. Tus reacciones me dicen otra cosa. A mí no me vas a engañar, y al Espíritu Santo peor. ¿Sabes dónde tú te puedes venir a ti mismo sin que yo te vea, ni ningún hermano te vea?
Tú te puedes venir a ti mismo cuando tú estás a ti mismo, solo, en cualquier lugar, en tu forma de reaccionar, en tu forma, en tu carácter. Tú mismo te vas a dar cuenta en qué nivel estás. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto me falta crecer? ¿Cuánto me falta madurar? Las cosas que hago, mis acciones. Yo necesito que tú veas mis acciones. Yo mismo tengo que aprender a mirar mis propias acciones. Y yo mismo tengo que entender de que cómo estoy con Dios, cómo está mi relación con Dios. Y si tú no sientes nada, a pesar que tú ves que tu relación con Dios y que tus actitudes dicen otra cosa de lo que tú dices ser cristiano, debes preocuparte, porque si tú no te preocupas, hay un gran problema. Se lo voy a volver a repetir. Si a usted no se siente mal, a pesar de que su carácter, hermano, no es controlado, y usted explota en cualquier momento, usted tiene que preocuparse. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano ese tipo de carácter no dominado por el Espíritu Santo va a traer destrucción a tu propia vida espiritual. A su nombre sea la gloria. Bueno, el apóstol Pablo, y voy a ir al libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses. Si usted trajo su Biblia, vamos a ir aquí. Si usted trajo su Biblia, no debería decir así, ¿cierto? Porque como que le doy una opción a usted, ¿lo trae o no lo trae? Si quiere lo trae, y si no quiere no lo trae. Porque si no lo trajo, a lo mejor vino de pasada para ir de paseo a un turismo, ¿no? Porque si yo vengo a la iglesia, yo tengo que venir con mi Biblia. Damos gracias a Dios. Bien, estamos ahí en Colosenses, en el capítulo 1. ¿Ya lo encontró? ¡Gloria a Dios! Perfecto, perfecto, bien. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¡Gloria a Dios! no cesamos de orar por ustedes. No dejamos de pedir para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Amén. ¿Qué más? Aleluya. A su nombre, gloria. Hermanos amados, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia. Esta iglesia que somos nosotros no fue la iglesia de aquel entonces, porque la misma carta que escribió Pablo por el Espíritu Santo la escribió para nosotros. Amén. ¿Usted cree que somos otra iglesia a la iglesia comparada de Colosas? Somos la misma iglesia. El Espíritu Santo escribió para todas las generaciones. ¡Gloria a Dios! No hay una escritura o una versión para el tiempo del siglo pasado, otra versión para comienzos del siglo XXI, otra versión para el siglo XXII. La palabra de Dios es única. Por eso que es el Espíritu Santo quien ministra a la iglesia a través de su palabra. No somos nosotros los hombres que ministramos a la gente, al pueblo, a la iglesia. Cuando hablamos de ministrar,
Hablamos de un trabajo espiritual. Hablamos de una obra espiritual. Por eso que la obra que hacemos debemos hacerlo en el Espíritu. Gloria a Dios. No en la humanidad, no en la sabiduría, en el entendimiento, en el fundamento humano, sino conforme a las palabras que el Espíritu Santo nos da a través de lo que ya Él nos ha legado, de lo que Él ya nos ha legado aquí. Cristo vive para siempre. Amén. Dios. Bien, hermanos. Entonces, en el versículo 9 dice: por lo cual también desde el día a su nombre gloria. Gloria a Dios. Ya. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Su nombre gloria. Entonces, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo? Pablo está orando por la iglesia. Amén. ¿Y acaso le está diciendo a Dios: Señor, mira, Señor, mira, dales una casa, dales una residencia, dale muebles nuevos, dale carros? ¿Qué está pidiendo Pablo? Pablo sabía lo que era la prioridad. La prioridad no son tus bienes materiales. La prioridad que le agrada a Dios es cuando tú le pides primeramente que su reino se establezca en tu vida. Gloria a Dios. Es lo espiritual primero, porque las añadiduras vendrán después. O eres de aquellos que buscan primeramente lo material. Eres aquellos que quizás dices ver para creer, como algunos me han dicho tantas personas. Es que yo espero que Dios me bendiga con un trabajo. El día en que Dios me bendiga con un trabajo, pastor, voy a poder ir, porque ahorita estoy bastante corto y tengo que hacer cachuelos por aquí, cachuelos por allá, y no tengo tiempo para ir a la casa de Dios. Como que si nosotros tuviéramos culto todos los días. Fíjense. No tengo tiempo, porque estamos a veces ocupados en tantas cosas. Y encima de eso le pedimos: Señor, bendíceme, Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, ayúdame. No es malo pedirle a Dios ciertas cosas que necesitamos, porque todos tenemos necesidades. Porque la Biblia dice: pedir y se os dará. Como dice pedir y se os dará, tengo que pedir y pedir y pedir y pedir. ¿Usted cree que tengo que vivir toda mi vida pidiéndole a Dios? Y todo el tiempo esperando que mañana Dios me bendiga. Es bueno esperar con fe y tener fe, creer que Dios me va a bendecir. Pero ¿qué tú estás haciendo para Él? ¿Tú sabías que Dios también espera mucho de ti? Dios espera mucho de su iglesia. Aleluya. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Pablo está pidiendo primero, se le voy a explicar. Cuando tú te acercas a Dios, ¿qué le pides? Señor, dame sabiduría. Señor, dame conocimiento. Gloria a Dios. Dame inteligencia. ¿Y para qué tengo que pedirle eso, pastor? Pues para que tú aprendas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Tú sabías que hay muchas personas que no conocen la voluntad que Él tiene para sus vidas? Viven la vida cristiana por vivirla. Cuando usted conoce la voluntad de Dios para su vida, usted camina confiado y seguro
sabe para qué Dios lo escogió, para qué Dios lo llamó y cuál es el propósito que Dios tiene ya contigo y para con tu vida, para con tu familia, para tu propia realización personal. Porque somos aquellos que hemos aprendido a depender de Dios. No dependemos de nosotros mismos. Somos aquellos hombres y mujeres que hemos aprendido a encomendarle a Dios nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros pensamientos, para que Él me diga si lo que voy a hacer es correcto o no, si lo que voy a hacer le agrada a Él o es su voluntad o no es su voluntad. Gloria a Dios. ¿Por qué a veces dejamos a Dios de lado? Algunas veces nosotros, hacemos planes. Y aún cuando hablamos, decimos, mañana vamos a tener que hacer eso en la tarde, pero nunca decimos, Dios mediante. Amén. Amén. Porque ya lo hemos puesto aquí. Y ya lo hemos determinado. Y ya así queda y así será. Amén, gloria a Dios. Pero nunca decimos, Dios mediante. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Gloria a Dios. Si es la voluntad de Dios, lo haremos. Gloria a Dios. No, pero ahora muchos dicen, yo declaro que mañana Dios tiene que bendecirme. Como que manipulamos a Dios, ¿no te das cuenta? ¿Cómo tú sabes que Dios mañana tiene que hacer esto o aquello contigo? Por la fe, dicen algunos. Oye, la fe, tú no lo vas a usar como tú quieres. Tú sabes que Dios tiene planes, propósitos con tu vida y Dios es el que hace en ti como el alfarero en las manos de la arcilla. Préstame atención, por favor. No quiero que nadie se esté moviendo. Mira, escúchame aquí, por favor. Nosotros somos pedazos de arcilla, barro en las manos del alfarero. ¿Acaso no nos enseña la palabra que dice, acaso le dirá el barro al alfarero, no me hagas así? Gloria a Dios. Entonces no es tu voluntad, porque la voluntad humana es carnal. Una es tu voluntad y otra es la voluntad de Dios. Uno es tus pensamientos y otros son los pensamientos de Dios. Gloria a Dios. Unos son tus planes y otros los planes de Dios. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los míos. Por eso que es muy importante conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cómo tengo que conocer la voluntad de Dios para mi vida? Pues Dios quiere hacerte conocer su voluntad. ¿Cómo, pastor? A través del conocimiento de la verdad. Pastor, pero yo ya me he leído toda la Biblia y a veces no la entiendo. Porque a veces hay gente que no le entiende la palabra porque la lee como cualquier libro. Simplemente lo leen por cumplir, por acallar su conciencia. Hoy ya no leí la Biblia, no voy a hacer que el Señor venga y no me vaya en el arrebatamiento. ¿Que usted lee la Biblia por miedo? ¿Usted ora por temor? ¿Usted acaso predica a otras la palabra de Dios porque tiene temor de que el Señor lo reprenda? ¿Así vive usted la vida cristiana? El que ama a Dios no necesita que nadie le presione, Gloria a Dios. que nadie le obligue, que nadie le esté diciendo haz esto, haz aquello, vive así, tienes que vivir como Dios quiere. No necesita que cada momento alguien le esté haciendo recordar las cosas correctas que tiene que hacer. No, hay una iniciativa dentro de ti. Porque el Espíritu Santo, como tú estás conectado con Dios, el Espíritu Santo te lleva así a hacer la voluntad de Él. El anhelo de Dios a través del Espíritu, de ir y predicar su palabra, de ir y hacer la voluntad de Dios,
de ir y hacer lo que le agrada a Dios, siempre. Aun cuando estamos en medio de una tentación y que tenemos que decidir a quién obedecer, a Dios o al enemigo, ahí es donde el Espíritu Santo que habita dentro de ti te ayudará a tomar la decisión correcta de obedecer a Dios en ese momento, a fin de agradar a Dios. Le vuelvo a repetir. Sea bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pablo, el apóstol Pablo, está orando por la iglesia de Colosas. Y le está pidiendo a Dios por los hermanos de la iglesia. Y le dice, no dejo de orar por ustedes. Gloria a Dios. Siempre estoy orando por ustedes. Amén. Y siempre estoy orando por ustedes. Y estoy orando, pidiéndole a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento. Llenos del conocimiento de su voluntad. Es lo primero. Es lo primero. Mas buscar primeramente la voluntad de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Mas buscar primeramente que el gobierno de Dios se establezca en tu vida. Busca primeramente que el Rey de Reyes, aquel que tú dices que se entronó en tu vida, que gobierne sin que tú tengas que ponerle obstáculos a su gobierno. Jesús no vino a ser el segundo después de ti. Jesús vino a ser el primero en tu vida. Jesús vino a gobernar tu mente, tus pensamientos, a poner en orden tu vida. Antes que Cristo llegara a tu vida estabas tan desordenado que cuando Cristo vino tuvo que arreglar tu vida, ordenar tu vida. Andábamos en tinieblas y en oscuridad, mas Cristo llegó para que anduviéramos en la luz. Y el que camina en luz no tropieza, siempre está mirando, porque sabe que la palabra de Dios es como lámpara a sus pies, porque tiene presente la palabra, tiene una vida de oración íntima con el Señor, está velando siempre, camina en el Espíritu, sabe en qué momento elegir bien. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La vida cristiana es un constante decirle no a la carne todos los días. Y el apóstol Pablo le está pidiendo al Señor también que sean llenos de sabiduría. Un día un hermano me dice, pastor, ¿cómo puedo tener sabiduría? Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Pero no simplemente es pedir, dame sabiduría, sino que usted también tiene que estudiar y leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está el conocimiento de la verdad que es Cristo. Y cuando usted tiene conocimiento de la verdad, usted se convierte en una persona sabia. Es sabio aquel que aplica la palabra en su diario vivir. Es sabio la persona que aplica o ejercita la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque cuando tú ejercitas o pones en práctica la palabra de Dios en tu vida, va a generar cambios en tu propia vida personal. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo que Dios no se equivoca. El hecho de que yo no haya cambiado en ciertas áreas de mi vida, Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, porque Dios nos ha dado tanta palabra, nos hemos empachado de la palabra. No sé cuánta palabra tendremos, pero no la hemos aplicado a nuestra vida.
Por eso es que pasan 10 años y seguimos siendo los mismos de antes. ¿Acaso Dios quiere que tú sigas siendo el mismo de antes, cuando recién empezaste tu vida cristiana? ¿O cuando antes que conozcas a Cristo? Que continuemos con las mismas quejas, como decía mi esposa, con las mismas querellas, con la misma situación, lidiando con lo mismo todo el tiempo y toda la vida. No te estoy diciendo con esto que no van a venir pruebas. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir tentaciones, van a venir situaciones difíciles. Pero yo quiero escucharte declarando victoria, no quejándote de tu situación. Yo quiero escucharte usando las armas que Dios te dio durante tantos años y que las uses. Tanto conocimiento, ¿para qué? Tanta letra, ¿para qué? Es como el soldado que tiene todas las armas y no las usa. Está en guerra, está en batalla, pero no las usa. Tiene la oración, sabe que tiene que orar, pero no ora. Sabe que tiene que ayunar, no ayuna. Está esperando que el pastor diga, tal día tenemos ayuno. O tal día tenemos vigilia. Pastor, ¿y cuándo se vigilia? Haga su vigilia usted. Quédese a velar, a orar por las noches. A su nombre, gloria. Preocúpese en su propia vida espiritual. Yo no estoy como usted cuando usted está a medianoche despierto y preocupado con alguna situación, pero está el Espíritu Santo al lado suyo. Los que temprano me buscan me van a encontrar, me van a hallar. Solo tienes que abrir tu boca y Él está a tu lado para escucharte. Yo paso mis propias luchas, yo paso mis propias batallas y las lidio conmigo mismo. ¿Usted cree que el pastor no lidia sus propias batallas? He aprendido a entregarle al Señor todas mis cargas. He aprendido a usar las armas que ya Dios me dio. ¿O usted cree que muchas veces aquí en el púlpito siempre le estoy diciendo a ustedes, por favor oren por su pastor? Ustedes no me escuchan eso. Yo tengo que aprender a luchar y quiero que ustedes aprendan a pelear sus propias guerras. Luchen por sus familias de rodillas. Peleen por su casa. Peleen por sus finanzas. Pero antes de usted entrar en línea de batalla, usted arregle cuentas con Dios. Yo no puedo ir a la guerra espiritual y no estar en orden primeramente con Dios. Se lo vuelvo a repetir. Para entrar a la línea de batalla, yo tengo que estar agradando a Dios. O me arrepiento de la vida que he estado llevando, entonces entro en línea de batalla y uso las armas que Dios me ha dado, y yo sé que el mía no será la victoria. Jehová peleará mi batalla. ¿Entiende? Si tú quieres que Jehová vaya delante de ti como poderoso gigante, tú tienes, hermanos, que aprender a decir como David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Tenemos que aprender a caminar con temor, con temblor, delante de Dios. Y cuando tú hagas eso, tú tendrás la seguridad que tenía David cuando iba a la guerra. Porque cuando David iba a la guerra, ganaba todas sus batallas. Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque él caminaba con Dios. Amén, gloria a Dios. En una oportunidad Saúl fue a la guerra. Dios ya lo había desechado por cuanto había desobedecido. Él fue a la guerra, pero cayó derrotado en la guerra. ¿Y saben por qué? No puedo entrar en línea de batalla estando en desobediencia. Así es, gloria a Dios. No puedo reclamarle a Dios que vaya delante de mí. No puedo reclamarle a Dios que me dé la victoria cuando yo no me he puesto a cuentas con Él.
¿Por qué usted cree que muchos creyentes se desaniman en la carrera cristiana? Porque no entendieron este proceso. Porque ellos siempre decían, Dios no me oye, pastor, Dios no me escucha. Pastor, ya tengo años. ¿Sabe qué? El problema no es tuyo. El problema empieza contigo. Dios está dispuesto a ir contigo, a darte la victoria, a hacer que tú seas más que vencedor. Pero hay algo que tú necesitas. Quizás tú me dices, pastor, pero ¿en qué estoy andando mal? Pastor, pero yo estoy andando bien. Me dicen, pero yo cumplo en todo. Soy íntegro. Amén, gloria a Dios. Pero a lo mejor Dios lo que está tratando de hacer contigo es glorificarse Él mismo en tu integridad. Acuérdense que Job, miren un ratito, Job dice que era íntegro, y a pesar de todo Dios permitió que sea sacudido, golpeado y sacudido. Amén, gloria a Dios. Pero Dios se glorificó en Job. Amén. Dios quiere glorificarse en tu propia vida cuando te encuentres en momentos como Job. Quizás no tengas el mismo problema que tuvo Job, pero mira, tienes situaciones por resolver. Pero en medio de tu proceso de estás esperando que algo suceda o algo haga Dios, tú tienes que tener la actitud que tuvo Job. ¿Cómo esperó Job a Dios? Renegando, quejándose, murmurando. ¿Quieres ver la manifestación de Dios? Job la vio en 40 años de su propia vida enfermo. A veces nosotros pasa una semana y estamos ahogándonos y nos desesperamos. ¿Qué pasa, Señor, que no me responde? Señor, ¿qué pasa, Señor, que no me oyes? Tú solamente preocúpate en buscar el rostro de Dios, andar a derecho con Dios, y deja que lo demás Dios lo hará. Yo no sé cuándo lo hará, pero tú no eres nadie para apurar la mano de Dios en tu vida. Dios tiene los tiempos perfectos. Y cuando Dios lo haga perfecto en sus tiempos, llegarán tiempos en que te gozarás, danzarás y glorificarás a Dios y saltarás de alegría y de gozo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pablo le dice que sean llenos de inteligencia espiritual. ¿Cuántos quieren inteligencia? ¿Te imaginas un cristiano lleno del conocimiento, lleno de sabiduría y lleno de inteligencia? Levanta tu mano si tú la tienes eso. Levántalo por fe. Levántalo. Gloria a Dios, hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo estaba preocupado que tú y yo seamos llenos de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia? Para que tu hija y yo conozcamos cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sabes? Una persona aquí en la vida caminando sin conocer su propósito. Imagínate una persona que haya nacido en esta tierra, vive por vivir y no conoce el propósito de su vida en esta tierra. Pero gracias a Dios que tú y yo hemos llegado a los pies del Altísimo y hemos conocido en este tiempo la voluntad de Dios. Hemos conocido a través de su palabra para qué nací, para qué existo y cuál es el propósito y los planes que Dios tiene para mi vida mientras yo tenga vida en esta tierra. Por eso es que yo vivo tranquilo. Sé para qué Dios me escogió, sé para qué Dios me llamó y sé para qué Dios me trajo a una iglesia, sé para qué estoy en este camino. ¿Te imaginas una persona que no le ha hallado sentido a su existencia en esta tierra?
¿Te imaginas cómo vive esa gente? Viven por vivir. Sobreviven en la tierra. A usted no lo ha llamado Dios a sobrevivir. Dios a usted lo llamó, hermano, a vivir en la abundancia de su paz espiritual primero y en la abundancia de sus bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Alabado sea el nombre del Señor. Otra, es importante que usted y yo conozcamos qué es lo que Dios espera de mí. Otro, Dios espera que tanto usted y yo seamos llenos de Él, a fin de que podamos nosotros andar y vivir como es digno del Señor. Es difícil, hijo, andar como Dios quiere que yo ande si no conozco su palabra, si no conozco su voluntad. Dios espera de mí que yo viva como es digno de un hijo de Dios. Amén. Y se le vuelvo a repetir, todo el año 2021 hemos estado esperando que Dios haga algo por mí. Y en esta mañana Dios te está diciendo, ahora yo espero que tú hagas por mí lo que yo te voy a decir esta mañana. Y a veces nunca hemos meditado en esa palabra. ¿Alguna vez usted ha dicho, Señor, qué esperas tú que yo haga? Y cuando Dios te dice así, debemos empezar haciendo primero en nosotros lo que a Dios le agrada. Segundo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. La voluntad de Dios siempre va a empezar conmigo. Primero, haciendo su voluntad a través de mi vida y a través de mi familia. Gloria a Dios. Una persona que no tiene rumbo se extravía, se pierde en esta vida. Pero cuando tú conoces la ruta y conoces el camino, estás confiado. Y usted y yo conocemos el camino. Amén. El camino no es Buda, el camino no es nadie, ni Castillo es el camino. El camino es Cristo. Amén. Tu confianza está en Cristo. Amén. Él es el camino. Mientras estemos en esta tierra, vamos a escuchar aún predicadores que van a hablar cosas que van en contra de la voluntad de Dios, simplemente hinchados por su propia mente carnal, emociones, sensualismo, que no tienen ningún respaldo bíblico. Gloria a Dios. Usted aprenda a ser bíblico, cristocéntrico, a hacer lo que Cristo me dijo que tengo que hacer. Si usted está en Cristo, caminar en Cristo, usted está en el camino correcto. Gloria a Dios. Un día me encontré con un varón, me decía, yo amo a Dios, me dijo, y yo leo toda la Biblia. Y todo el tiempo me predicaba el Antiguo Testamento. Y un día le dije, pero ¿y el Nuevo Testamento qué? ¿El Nuevo Pacto qué? Lo que Cristo trajo y enseñó qué? Y solamente traía leyes de condenación. ¿Me entiende? Y condenaba a todo el mundo. Yo digo, Señor, ¿y dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿O Jesucristo vino a traer condenación? Jesucristo vino a restaurar. Gloria a Dios. Escúchame acá.
a restaurar lo que está caído, lo que está destruido, lo que está derribado. Jesucristo vino a sanar a los enfermos. Jesucristo no vino a meterle palo a aquel que está ya enfermo en la cama a punto de morir. Jesús vino a levantar a aquel que está enfermo. Jesús vino a sanar los corazones heridos. Así es. Pero para que Dios sane al corazón del hombre herido, aplica su medicina. Y cuando Jesucristo aplica su medicina, a veces duele, porque ninguna sanidad no viene sin antes con dolor. La medicina trae dolor. Así es. El curar heridas trae dolor, pero al final trae cambios. Sana, restaura, levanta. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre, hermano. Gloria a Dios. Porque Pablo dice, para que anden como es digno del Señor, 10, agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Por qué hay veces que yo no agrado a Dios? ¿Por qué hay veces que yo no agrado a Dios? ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento, no tengo sabiduría, y mucho menos no hay inteligencia en mi vida. Hay pecado por ignorancia. Hay gente que peca por ignorancia, por desconocimiento, por falta del conocimiento de la palabra. Pero también hay personas que pecan aún con conocimiento. Eso es muy grave. Ahora, pero hay personas también que aún teniendo conocimiento, escúchame aquí, conocen la palabra y terminan haciendo al final lo que no deben hacer. ¿Qué pasa con ellos, pastor? ¿Y por qué hay personas que tienen tanto conocimiento de la Biblia y hacen lo malo? Se lo voy a decir. Porque no tienen vida de oración. Así es. No tienen intimidad con Dios. Así es. Gloria a Dios. Porque cuando están a punto, por ejemplo, vino una tentación, un ejemplo. Tienen tanto conocimiento que saben lo que tienen que hacer en una tentación, qué decidir, pero al final terminan decidiendo por el enemigo. Porque en el momento de la tentación, la carne está más fuerte que el espíritu. Cuando el espíritu debe estar fortalecido en el Señor. ¿Y cómo se fortalece el espíritu? Buscando a Dios, orando, ayunando, intercediendo, meditando en su palabra. ¿Para qué? Para que tu espíritu esté fuerte. Para que cuando venga la provocación del diablo, usted siempre sea un vencedor. ¿Sabe qué hace el enemigo para derribarnos? Está mirando en qué estamos flaqueando. Ah, este está débil, dice. Uy, su carne está bien gordita. Y mira el espíritu, mira, y ¿sabe qué el enemigo dice? Va a mirar al espíritu. Ah, ese espíritu está flaco, raquítico. Este lo como vivo. Este no tiene vida de oración, no se congrega, no estudia la palabra, no ayuna, no medita en los mensajes que se le dan. Está flaco. Es fácil. Y es lamentable cuando después estas personas se van diciendo: ay, el pastor no enseña bien, ay, que en la iglesia no hay vida de oración. Están esperando que el pastor les diga: oren, o vamos a orar, o vamos a ayunar, o vamos a vigilar. ¿Por qué usted no lo hace? A su nombre, gloria. Velar y orar. ¿Está velando? Por falta del conocimiento de la verdad, muchos tropiezan. Porque cuando la verdad está en tu vida, puedes decir como el salmista cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Y dónde está esa lámpara? Está aquí.